compartir. Bueno, después de nuestra emoción, que salimos campeones, obviamente, como les comenté antes, quiero que agarren lápiz y papel, ya que les voy a decir cuáles son los temas que van a entrar en la evaluación. Recuerden que el día 20, o sea, mañana es el último recuperatorio del tercer examen. Tienen hasta el día 22 para realizarlo. Y la última evaluación la voy a habilitar el día 26 de diciembre hasta el 16 de enero. 3 semanas. Bien, porque como habíamos hablado la otra vez, son muchos temas y habíamos quedado con ustedes que por más que tengamos vacaciones, le iba a dejar habilitado en enero para que ustedes puedan estudiar tranquilos y realizarlo cuando a ustedes parezca que están aptos para hacerlo. ¿Bien? Les nombro, entonces, para que anoten. Primer tema, acompañamiento en la niñez y adolescencia. ¿Sí? Dentro de este tema entra lo que es autismo y Asperger, retraso mental, todo lo que son los trastornos, como es trastorno de aprendizaje, trastorno de las habilidades motoras, trastornos disociativos, ¿se acuerdan? Déficit de atención, hiperactividad, trastornos de la comunicación también. Sí. Bien, todos los trastornos que hemos visto. Después también entra lo que es juegos y los tipos de juegos. ¿Sí? Todo esto yo que le estoy nombrando entra dentro de acompañamiento en la niñez y adolescencia. Bien. Después, adolescencia, que entraría también consumo de sustancias, suicidios, trastorno de alimentación, bulimia, anorexia. ¿Bien? Sí. También entra dentro de esto todo lo que son los objetivos y las funciones del acompañante terapéutico, lo que es la niñez y la adolescencia. ¿Sí? El otro tema, evolución del concepto de discapacidad y diferentes patologías. Que entraría discapacidad y tipos, todo lo que es exclusión, segregación, integración, inclusión. También está lo que es diversidad, lo que es acompañante terapéutico y docente en apoyos a la inclusión, que es diferente. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? También entra lo que es patologías que habíamos visto: síndrome de Down, retraso mental, déficit de atención, parálisis cerebral y las diferentes discapacidades auditivas, motoras, visuales, intelectuales. Bien. También las diferentes configuraciones de apoyo, las adecuaciones curriculares, los juegos, según la discapacidad que tengan. ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo adaptar ciertos juegos a discapacidades visuales, a discapacidades auditivas?
a discapacidades motoras, también lo habíamos visto. ¿Todo eso? ¿Lo recuerdan? Bien. Sí, sí. Y el último tema que va a entrar, que está dentro de familia, escuela y AT, es bullying. Hasta ahí va a entrar. O sea, en realidad son 3 temas. ¿Sí? Familia y escuela, que es solo bullying. Después tenemos evolución de conceptos de discapacidad y diferentes patologías y acompañamiento en la niñez y adolescencia. ¿Sí? Hoy vamos a seguir con lo que es bullying. Discúlpenme. Bien. Bien. Bueno, la clase anterior habíamos comenzado a ver lo que era bullying. El bullying, entonces dijimos que son conductas reiteradas de agresiones que pueden ser físicas, pueden ser como insultos, humillaciones públicas, tareas forzadas. Y es una conducta que tiene que ver con la intimidación, con el aislamiento, con lo que es las amenazas, ¿sí? Sobre una víctima o sobre varias víctimas. ¿Bien? Entonces, dijimos que para que haya bullying debe existir una víctima, ¿sí? Una desigualdad de poder y una acción agresiva repetida. ¿Sí? Después habíamos visto los tipos o las formas de acoso que hay escolar, que puede ser de forma directa o de forma indirecta. Y también habíamos visto lo que es el bullying psicológico, el bullying verbal, el bullying físico, el bullying social. También habíamos visto lo que es el bullying sexual y el ciberbullying. Sí. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, dijimos que para que haya bullying debe haber un agresor y debe haber una víctima. ¿Sí? Con respecto al agresor, tiene diferentes aspectos físicos, lo que es el agresor y lo que es la víctima. Lo que es el agresor, por lo general, son hombres, personas de mayor fortaleza. ¿Sí? En cuanto a la víctima, el aspecto físico no suele ser fuertes ni tampoco de gran tamaño. ¿Sí? Generalmente las víctimas, con respecto al aspecto físico, notan cierta debilidad o también cierta fragilidad. ¿Sí? Y también por lo general presentarían estas víctimas ciertos rasgos visibles que los marcan como diferentes. ¿Bien? En el ámbito social, con respecto al agresor, los agresores, suelen carecer de fuertes rasgos familiares. ¿Sí? Estos agresores son menos populares que los más adaptados, pero al mismo tiempo son más populares que las víctimas. Podríamos decir que están en el rango de popularidad en un nivel intermedio. ¿Sí? En cambio, en lo que es aspecto social con respecto a la víctima,
generalmente las víctimas son rechazados, son las personas que les cuesta socializar y son los menos populares, ¿sí? Estas víctimas pasan mucho tiempo en su casa y mayormente suelen ser sobreprotegidos. ¿Bien? Con respecto al agresor, hay diferentes tipos de agresores, igual que pasa con las víctimas. En el agresor tenemos diferentes tipos que pueden ser activos, ¿sí? Que son los que que son los que establecen, no me salía la palabra, establecen relaciones directas con las víctimas, ¿sí? Después tenemos al agresor tipo social indirecto, que son las agresiones que manipulan el comportamiento de los otros, ¿sí? Y después tenemos al agresor pasivo, que es el agresor que participa de esa agresión, pero no actúa en ella. O sea, son los secuaces del agresor. ¿Bien? Lo mismo que hablamos recién de los agresores, tenemos diferentes tipos de víctimas. Tenemos la víctima pasiva, que es aquella que muestra poco y que sufre calladamente, ¿sí? Y después tenemos a la víctima activa o provocativa, ¿sí? Que exhibe sus propios rasgos vulnerables, ¿sí? Que pueden estar combinados con lo que es un modelo de ansiedad y también de reacciones agresivas. ¿Bien? Bien. Como dijimos, necesitamos tener una víctima para que haya bullying, también un agresor, pero también tenemos a los espectadores por otro lado. ¿Sí? Entonces, con respecto a los espectadores, espectadoras, la falta de apoyo a las víctimas, ¿sí?, es el resultado de la influencia de esos agresores. Y existe lo que es un contagio social. Los jóvenes se comportan de forma agresiva luego de observar un acto de agresión, ¿sí? Entonces, ¿esto qué hace? Inhibe la ayuda y lo que fortalece o fomenta es la participación de los espectadores, ¿sí? Entonces, en otros casos también suele suceder es que el miedo a ser otra víctima, el miedo de esos espectadores a ser otra víctima, es lo que le impide que defienda a ese compañero que es agredido. ¿Bien? Y por otro lado, también tenemos a los adultos, que generalmente se enteran de este bullying cuando el mismo bullying ya está en un nivel de mayor riesgo. Bien, por eso mismo los adultos debemos mantener una actitud que sea de alerta, que sea de vigilante, ¿sí? Y tratar de definir con los alumnos qué actitudes y relaciones
son las permitidas. Bien. Luego tenemos lo que son las consecuencias del bullying para la víctima. Para la víctima puede haber ciertos tipos de consecuencias como pueden ser el fracaso, las dificultades escolares, niveles altos y continuos de ansiedad. También puede haber fobias al colegio, insatisfacción, distintos cuadros depresivos, dificultades sociales, ¿sí? También puede haber un descenso de la autoestima y también que no hay que dejarlo afuera y pasa muy seguido y hemos escuchado mucho estas noticias, intentos de suicidio y hasta personas que llegaron a suicidarse por este tipo de bullying que reciben. ¿Bien? Luego tenemos lo que son las consecuencias para los espectadores. ¿Sí? ¿Qué sucede? Se produce una desensibilización ante el sufrimiento ajeno. ¿Sí? También pueden sufrir una sensación de indefensión. Puede haber también pérdida de creencias en la justicia. ¿Sí? Y otra consecuencia puede ser que se valora como respetable estas conductas agresivas. ¿Bien? Y se refuerza de manera positiva conductas que son individualistas y también son egoístas. ¿Bien? El bullying tiene diferentes factores. El factor familiar, factores sociales, factores grupales, también factores personales y factores escolares. ¿Sí? Con respecto a los factores familiares. En esta existe una actitud emotiva de los padres. ¿Sí? También hay una permisibilidad de la familia hacia ciertas conductas agresivas. ¿Sí? Y existen métodos de afirmación de la autoridad dentro del ámbito familiar. ¿Bien? Luego, con respecto a los factores sociales, tenemos lo que son los medios de comunicación, ¿sí? Y también hay ciertos programas, juegos, videos, llamémoslos como quiera, todo esto con respecto a la comunicación, el internet hoy en día, que son violentos y que son aceptados socialmente. ¿Sí? No sé si alguno tiene niños pequeños. Hoy en día hay muchos juegos en línea, que denotan agresividad total. ¿Sí? Muchos juegos de tengo que escaparme del agresor porque si me atrapa me asesina, por ejemplo. ¿Sí? Y son aceptados socialmente. ¿Bien? Luego tenemos lo que son los factores grupales. Los factores grupales encajan en esto del contagio social. También hay una falta de control, ¿sí?, de esas inhibiciones
hay una disminución también de la responsabilidad individual. Bien, y en estos factores grupales también cambia esa visión de la víctima. Bien, en lo que son los factores personales, tenemos diferentes características de lo que es el agresor. Hay desviaciones externas, o sea, rasgos de la víctima que lo hacen más vulnerable a que sea una víctima. Bien, y con respecto a lo que es escolares, por ahí hay falta de presencia de adultos, ¿sí? Falta de normas conductuales que sean claras y que sean establecidas. Y nos haría falta también lo que es un modelo más participativo en los colegios. ¿Bien? ¿Sí? Así podemos terminar con lo que es bullying. Lo que más me interesa es que ustedes sepan los diferentes tipos de bullying que existen, ¿sí? O los más importantes, porque en realidad hay muchos más de lo que nosotros vimos, pero son los más importantes. Y que para que haya bullying se necesita una víctima, un agresor, y después entrarían lo que son los espectadores, y en lo que es el colegio, más que nada, los adultos, que no prestamos atención muchas veces a ciertas características o ciertos comportamientos de esos niños. ¿Bien? Hasta ahí. Hasta ahí es lo que vamos a ver en la evaluación también. ¿Bien? Quiero que arranquemos con lo que es escuela, familia y discapacidad, que ya habíamos visto algo anteriormente, pero nos faltó ver lo que promueve a una crisis familiar, ¿sí? Que hay un antes y un después de esa crisis, y dentro de esa crisis tenemos lo que es el duelo. ¿Bien? Entonces, déjenme ver hasta dónde habíamos visto esto. Denme un segundito. Me voy a fijar en el PDF, si no me equivoco. Habíamos visto algo, pero no me acuerdo hasta dónde. Bien. Bueno, no lo estoy recordando en este momento, y si me pongo a buscar uno por uno voy a estar hasta pasado mañana. Lo que quiero que sepan es que tenemos diferentes momentos de lo que es el diagnóstico con respecto a diferentes tipos de discapacidades. ¿Sí? En el momento del diagnóstico, cuando se le da el diagnóstico a las familias, se promueve lo que es una crisis familiar. Y como dije antes, hay un antes y un después de ese diagnóstico. ¿Sí? Y existen 4 fases en el duelo, ¿sí? Por ese hijo sano. ¿Sí? Por ese hijo que no está diagnosticado todavía, es un hijo sano. Tenemos 4 fases. Tenemos la fase de embotamiento de la sensibilidad, que acontece a momentos
inmediatamente posteriores al diagnóstico. ¿Sí? ¿Qué sucede? La familia está como en un estado de adormecimiento, como en un estado de shock, un estado de confusión, en un estado de aturdimiento. ¿Bien? Cuando a uno le dan un diagnóstico de cualquier cosa, de nosotros mismos, de lo que fuera, es como que el primer momento estamos y decimos, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Bien, esta es la primera fase, que es la fase de embotamiento de la sensibilidad. Después tenemos lo que es la fase de anhelo y búsqueda de esa figura perdida. Perdida no significa de que la persona, el niño o lo que fuera falleció, sino que deja de ser lo mismo que era antes. ¿Sí? Entonces, cuando los miembros de la familia comienzan a percibir la realidad de la situación, aunque sea de manera episódica, la familia se niega a aceptar ese diagnóstico. ¿Sí? Y ahí aparece lo que es la culpa, la indiferencia, no me salía la palabra, ¿sí? Comienza toda esa parte de culpa. Bien, luego entraríamos en lo que es la fase de desesperanza y de desorganización, que comienza a aparecer el sentimiento de que nada se puede hacer, ¿sí? Que no se puede volver esa situación hacia atrás. Y se cae en lo que es la depresión, en la apatía, puede ser que también se caiga en sentimientos de vacío, sentimientos de impotencia, de esa desesperanza de recuperar lo anhelado o lo perdido. ¿Bien? Y por último, tenemos la fase de reorganización. Esta fase se caracteriza por la atenuación de los sentimientos de las etapas anteriores. Comienzan a encontrarse que sus recursos propios, la familia logra incorporar a ese niño nuevamente al grupo familiar. Y hay una reorganización de lo que son los roles y funciones familiares. ¿Bien? Entonces, dentro de una crisis hay diferentes factores que influyen, como es la historia de la pareja paternal, ¿sí? El lugar asignado al hijo, ahí está. También tenemos el momento del ciclo vital que atraviesa la familia y también cómo lo supera. ¿Sí? Y también otro de los factores es el grado de discrepancia entre el hijo que uno desea, ¿sí? Todos deseamos, lo voy a decir de esta manera, todos deseamos que nuestro hijo sea sano, ¿sí? Entonces, existe esa discrepancia entre el hijo que uno desea y el hijo real.
¿sí? El hijo real que a lo mejor en este caso padece de algún tipo de discapacidad. ¿Bien? Y también como factores que inciden en la crisis, tenemos cómo es significada esa discapacidad, ¿sí? Tenemos también lo que es la personalidad de los padres, en ese caso, el nivel económico y el nivel cultural de la familia, ¿sí? Otro factor es si el diagnóstico ha sido tardío o no, ¿sí? Tenemos las características del vínculo de la pareja, las posibilidades de comunicación de los sentimientos. No sé si nombré, me parece que sí, pero no sé. Las características particulares de lo que es el núcleo familiar. Y otro es las características de ese déficit, ¿sí? Que tiene, o ese diagnóstico que tiene el niño. Entonces, la familia, en ese caso, después de atravesar por esas crisis y esas fases, la familia debe elegir para el niño la escuela. ¿Bien? Entonces, con respecto a la elección de la escuela, debe ser una elección, ¿sí?, de esa modalidad escolar que va a ser muy compleja para la familia. Y ahí la familia empieza a tener diferentes sentimientos, empieza a tener los sentimientos de dudas, los sentimientos de inseguridades, de exigencia, de soledad, otras veces de angustia, ¿sí? Tenemos la inclusión de lo que es la escolaridad común, ¿sí?, en una escuela común y corriente para todo tipo de niños, como debe ser el día de hoy, ¿sí? Y empiezan a los temores de que el hijo puede que no reciba la atención adecuada. También existe el temor de que pueden ser rechazados o pueden ser discriminados, ¿sí? O que el niño no pueda responder a esas exigencias pedagógicas que da la escolaridad común. Y después tenemos lo que es la concurrencia a las escuelas especiales, que la familia, como temores, empieza a tener de que el medio no sea lo suficientemente estimulante y que a lo mejor sus contactos queden reducidos a compañeros con igual o peor déficit, ¿sí? Entonces, lo que son los tipos de escolaridades, esto será un medio para mejorar la calidad de vida de los niños con necesidades educativas especiales. ¿Bien? Recordemos que lo que es la integración del niño siempre debe comenzar en la familia, ¿sí? Entonces, será importante que este niño logre ubicarse en lo que es la dinámica familiar y vincular, ¿sí?, lo que es la integración del niño al grupo familiar. Esto abrirá un camino para lo que es su integración,
desde la familia hacia la escuela y la sociedad. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto lo quería decir porque me había quedado colgado de lo que es con respecto a discapacidades, ¿sí? Escuela, familia y discapacidad. Bien, entonces, lo que quería que sepan es que ante el diagnóstico de un hijo, ¿sí?, que aparentemente estaba sano, tenemos 4 fases de duelo que pasa la familia. Fases de embotamiento de la sensibilidad, fase de anhelo y búsqueda de esa figura perdida, fase de desesperanza, y desorganización, y por último tenemos la fase de reorganización. ¿Bien? Y luego tenemos lo que es la elección de la escuela, donde la familia también pasa por ciertos temores y que el tipo de escolaridad será un medio para mejorar toda la calidad de vida de ese niño que necesita educación especial. ¿Bien? Vamos a arrancar para terminar con estos temas. Como nos quedan 15 minutos y nos va a quedar antes de comenzar nuestras vacaciones, que es en enero, una clase más el lunes próximo, vamos a arrancar con lo que es conceptualización de la vejez. ¿Bien? ¿Les parece? Arrancamos con algo bien simple para poder meternos después de lleno la clase próxima en este tema. ¿Sí? Entonces, entender la vejez como parte de un proceso evolutivo y no como una enfermedad. La vejez no es una enfermedad. ¿Sí? Esto permite caracterizar este periodo de la vida para, a partir de ahí, empezar a pensar en patologías, ¿sí?, que surgen y cuál será el rol del acompañante terapéutico. ¿Sí? Entonces dijimos que la vejez es un estado de involución, no de enfermedad. ¿Sí? Entonces hay que entender la vejez en su totalidad. No es la vejez, no es solo un hecho biológico, también es un hecho cultural. Bien, en la vejez también se produce una reducción de los intereses. También hay pérdida de la fluidez mental. Aparecen también dificultades para movilizar esos recursos cognitivos, el uso de las funciones ejecutivas, como puede ser la memoria de trabajo, la organización, la flexibilización también en la vejez. También está lo que es la soledad y el aislamiento. ¿Sí? La vejez también es la espera de la muerte. Y suceden cambios que son graduales. ¿Sí? Hay cambios en lo que es
edad cronológica. Son los años transcurridos desde el nacimiento. Luego también tenemos la edad biológica. Aparecen cambios físicos y cambios biológicos. Tenemos lo que es la edad social, que es la capacidad de contribuir al trabajo, ¿sí? También a la protección al grupo social y la utilidad social, ¿sí? No es lo mismo en la vejez que en nuestra adolescencia o en nuestra madurez. Y también está la edad psicológica, que en función a esos cambios cognitivos, esos cambios afectivos y esos cambios de personalidad que tuvo a lo largo del ciclo vital. ¿Bien? Entonces, tenemos lo que es una valoración geriátrica integral, que se abrevia B corta G I. Esto es un proceso diagnóstico multidimensional que cuantifica las capacidades y los problemas médicos. ¿Cuál es el objetivo de este proceso diagnóstico? Es recabar la mayor información para mantener al anciano en su domicilio con la mejor calidad de vida posible. ¿Sí? No sé si alguno tiene algún abuelo, algún familiar o conoce a alguien que llegó a la vejez y por X motivos lo llevamos a un centro para ancianos y esa persona se deteriora mucho más rápido. ¿Por qué? Porque no hay mejor lugar que su hogar. Es entendible en muchas situaciones, lo comprendo 100%, de que muchas veces no podemos, ¿sí?, cuidar de esa persona porque trabajamos, porque tenemos niños, porque no podemos estar pendientes 24 horas de ellos y necesitan de alguien pendiente. Pero muchas veces el anciano, en este caso, se deteriora mucho más rápido fuera de su hogar. Bien, entonces, el objetivo de esta valoración geriátrica integral, como dije, es recabar la mayor información para poder mantener a ese anciano en lo que es su domicilio, obviamente con una mejor calidad de vida. ¿Bien? ¿Por qué? El anciano puede sufrir diferentes deterioros físicos, ¿sí? Aparecen diferentes enfermedades, puede ser como hipertensión arterial, afecciones musculares, arteriosclerosis, por ejemplo, reumatismo, otro tipo de enfermedades como pueden ser enfermedades del páncreas, cardiovasculares, enfermedades de la sangre, del aparato digestivo, del aparato urinario, ¿sí? También enfermedades de lo que es el aparato respiratorio, de la nutrición. Es más fácil también que aparezcan cáncer, Alzheimer, Parkinson, enfermedades con respecto al sistema nervioso también, pero es propio de la vejez. No toda persona que llegue a la vejez tiene enfermedades, ¿bien? Pero son más propensos. Les puedo contar en mi caso, tengo mi abuela que tiene 96 años, enfermedades
no existen, no sabe lo que es. Sí, por su edad y por un deterioro, por ahí, ¿qué tiene? Se olvida las cosas, pero por deterioro propio de la vejez y es normal. ¿Bien? Pero hay otras personas mucho más jóvenes que están en la vejez, que a lo mejor tienen 80 años, y de golpe y porrazo le aparecieron un montón de enfermedades, pero también es propio de la vejez. No significa que esas enfermedades no las podamos tener nosotros también. ¿Bien? Entonces, tenemos índices de esta valoración geriátrica integral. Comenzamos con lo que es la social. Tenemos que ver todo lo que es las relaciones interfamiliares y las relaciones sociales. Tenemos que ver también la situación sociofamiliar de esta persona. ¿Sí? Como les había dicho antes, si tenemos un anciano que vive solo, ¿sí? Y tiene ciertas dificultades, como pueden ser dificultades motoras, por ejemplo, esa persona, por más que adaptemos su casa, no puede estar sola. Entonces, si esa persona está en una situación sociofamiliar que no es conveniente, o los familiares le ponen a alguien que lo cuide 24 horas, porque lo necesita, porque no puede estar solo, o está la otra opción que para mi gusto no es conveniente, que es lo que sería un hogar de anciano y demás, que lo hablamos anteriormente. Luego también tienen que valorar lo físico, ¿sí? Ahí se mide la autonomía del paciente para ciertas actividades diarias y su movilidad, ¿sí? Sabemos que en la vejez, como dijimos antes, todos llegamos en diferentes situaciones. Hay personas de 80 años que salen a andar en bici, caminan, corren, súper activos, ¿sí? Y tenemos otros que puede ser por su trabajo durante toda la vida, por sus ciertas culturas y demás, que también tienen 80 años, pero a lo mejor por enfermedades también puede ser que no tengan la movilidad que tiene otro tipo de persona. Bien, otro de los índices de esta valoración geriátrica integral es neuropsicológica, ¿sí? Que es el estado orgánico cerebral y también mental. Acá se valora en 3 áreas. Tenemos funciones cognitivas, que serían funciones cerebrales. Luego tenemos estados emocionales, ¿sí? Y lo que es la personalidad y la conducta. ¿Bien? Es bastante amplio toda esta valoración que se hace geriátrica, ¿sí? También tenemos que valorar en esta valoración geriátrica integral la valoración clínica. Esto hace referencia a la historia clínica de este geronte, ¿sí? Que no es solo con respecto a las enfermedades y registro de síntomas desde el ingreso a esta tercera edad, sino que todas las enfermedades persistentes de esta persona. ¿Bien? Entonces, para que quede claro, tenemos valoraciones, perdón, geriátrica
integral, discúlpenme, volví. Estas valoraciones geriátricas integral me atacó mal. Que es un proceso diagnóstico multidimensional que cuantifica las capacidades y problemas médicos. Bien, para la próxima clase vamos a ver lo que es envejecimiento para la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que tenemos envejecimientos normales, envejecimientos patológicos, las características del envejecimiento, perdón, y todo lo que es el acompañamiento en la vejez. Bien, hasta acá entonces vamos a llegar el día de hoy y si Dios quiere nos vamos a estar viendo el próximo lunes como última clase antes de comenzar nuestras vacaciones en el mes de enero y después nos vamos a reencontrar de nuevo en febrero si Dios quiere. ¿Algo para decir, para preguntar? ¿No? De 10. No. Entonces nos vamos a estar viendo el próximo lunes. Les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes. Besos, que estés bien.